el director asociado de Proyección Consultores, una de las más serias, sin ninguna duda, el licenciado Santiago Giorgietta. Santi, ¿cómo va? Jorge Chamorro saluda en Página Abierta. Hola Jorge, no, primero agradecerte la paciencia. No, por favor, Eh, al contrario. es siempre un placer hablar con vos, la verdad. Igualmente, igualmente. Bueno, recién con un colega tuyo, seguramente lo conocés, Daniel Feirstein, tuvimos una extensa Sí. charla. Él está viendo en la oposición, especialmente en el peronismo, entiende que Sí. se puede llegar a repetir una historia de fracaso, otra vez de eligiendo por centro, centro-derecha, para aglutinar mayor cantidad de votos, como los Scioli, los Ujú. Massa, reuniones con Pichetto. Él dice que eso ya fracasó y que no, la gente no es la misma del 2001. ¿Coincidís? Fracasó y va a fracasar y fracasará. ¡Epa! ¡Qué interesante! Digo, Bueno, eso no hay ninguna duda que en una sociedad, ya casi que no es una novedad que nuestra sociedad esté polarizada, sino también en una región, o si querés, hasta como algo fenómeno mundial de la polarización, el centro no conmueve, no atrae, no genera emociones. Digo, hoy que se habla que las campañas electorales son emocionales, sí, claramente son emocionales, también tienen otros componentes, pero en ese sentido, la confrontación hoy no tiene reemplazo. Y en esa confrontación, un eje de la oposición, sobre todo el peronismo, que sea del centro, que no tenga una expresión clara, que no revalorice el significado de cuál es su historia, su trayectoria, de tocar fibras que hace mucho que no se tocan, y seguramente fracasará. Sí, sí, eso coincido, en pasado porque no funcionó, en presente porque no funciona, y seguramente en un futuro que tampoco funcionará. bueno, pero esta es una definición muy importante que das, porque le cuento a la audiencia, Santiago Giorgetta junto con Manu Zunino son dos hombres de consulta de la oposición, de la principal oposición, y yo lo que veo es, aparentemente, habría en algunos sectores la idea de ir por ahí y de dirimirlo en una paso, que precisamente es lo que quiere voltear Milei, pero ¿es así Sí. o estoy teniendo una información equivocada? No. Hay sectores del peronismo, digo, a mí me llama la atención que dirigentes como Pichetto o como Guillermo Moreno sean considerados dentro del espacio del kirchnerismo, pensando en una moderación por parte de ese sector, o una moderación tanto hacia la sociedad como hacia el círculo rojo. Y me parece que es erróneo, y sobre todo pensar una paso con Milei enfrente. Yo no sé qué tan producente es. Me parece que queda claro que si Milei es candidato, y que todo indica que así lo será, no va a haber un escenario de fragmentación, va a haber un escenario de polarización, va a haber un escenario de blanco-negro. Yo no sé si le quieren poner frente anti-Milei, frente de todos contra Milei, o el nombre que le quieran poner, pero claramente me parece que hay un sector del peronismo que trabaja, que gestiona y que se ocupa de resolver los problemas de la gente, que está al frente de esa demanda, que quiere ganarle a Milei, para de nuevo poner a funcionar el trabajo argentino, la industria argentina, la producción argentina, devolverle derechos del pueblo argentino que Milei todos los días cercena, y también poner a discutir la prisión de Cristina. Digo, ahora, eso no se puede desasociar de la figura ni Cristina Kirchner ni Axel Kicillof. Digo, el peronismo sin esas dos figuras va a perder muchísima fuerza, va a perder síntesis, va a perder, si querés, atracción. Entonces, me parece que desconocer la figura electoral de Axel Kicillof de acá al 2027 es un error garrafal, sea de quien sea, hasta si es de Cristina o no. Ahora, también desconocer la importancia de Cristina Kirchner dentro del peronismo, creo que también es un error que hay que subsanar. Entonces me parece que si esa dinámica se da, que si se piensa, si querés, una a ver, hay algo que creo que la dirigencia lo tiene que entender, pero yo creo que con quienes nosotros hablamos lo entienden muy bien, que es el peronismo para la elección que viene no necesita dirigentes, necesita gente. O sea, más gente que dirigentes. Ahora, eso no puede ser
posible también sin articulaciones a nivel estratégicas pensando una elección. Digo, uno no puede pensar una elección nacional sin las provincias que componen a todo el país. Entonces me parece que ahí sí tiene que haber un armado, tiene que haber una confluencia clara de distintos dirigentes del peronismo. Lo que no puede haber es un desconocimiento de las principales figuras. La principal figura para ganarle al presidente Milei hoy, que si fuera hoy la elección volvería a ser reelecto. Digo, el peronismo tiene que pensar eso. Y hay un sector del peronismo que es muy cómodo sentarse en un escritorio con los problemas resueltos diciendo, bueno, si Milei gana, nosotros seguiremos. No, la verdad es que hay mucha gente que la está pasando muy mal y que quiere que Milei pierda. Bueno, me parece que va a llegar un momento, Jorge, en el que van a tener que decidir los distintos dirigentes del peronismo, es si no acompañan a ese proyecto es porque van a estar jugando para Milei. Entonces me parece que cuando llegue ese momento, por ahí las cosas se resuelvan más fácil. Qué concluyente, ¿eh? Qué concluyente. Ahora, la idea del centro derecha, del plan B de los grupos económicos, incluso del mileísmo, del macrismo, de llegar, a ver si yo estoy bien. Primera vuelta no gana nadie. En segunda vuelta el antiperonismo hoy es mayor que el peronismo. Hay que ir por ahí. ¿Es correcta? Yo creo que no es correcta, pero es la única opción que tiene hoy el presidente Milei. A ver, explícame. En primera vuelta tenemos un escenario hoy donde, como dijiste vos recién, nadie se impone, pero hay, si querés, una paridad entre la Libertad Avanza y el peronismo, con la Libertad Avanza arriba. Hoy en balotaje, Milei le está sacando 5, 6, 7 puntos a el mejor candidato que tiene el peronismo, que es Axel Kicillof. Ahora, eso viene en caída, y pensá que hace menos de 2 meses, Jorge, la Libertad Avanza se imponía en primera vuelta. Entonces yo creo que va a pasar según nuestras tendencias. Digo, si esta tendencia se mantiene, si esta tendencia que estamos viendo hace 4 o 5 meses se mantiene, que a Milei le va a pasar lo que él vaticinó que iba a pasar en el 2023. Que el oficialismo iba a llegar tan desgastado por el plan económico que está llevando adelante, más allá de las causas de corrupción, de Karina Milei, de Manuel Adorni, sino por el plan económico que está llevando adelante, que la opción en balotaje, ahí sí va a ser muy distinta a elegir que si fuera hoy. Claro. Entonces, se va a invertir la ecuación, querés decir. Claro, es muy probable que el próximo presidente sea el quien entre en la segunda vuelta y quien enfrente a Milei. Que es lo que Milei vaticinaba durante toda su campaña, es si entra a balotaje, soy el próximo presidente, porque la figura del actual presidente, como así fue la figura del presidente Alberto Fernández, el nivel de desgaste que va a llegar en términos, no de valoración por ahí de la gestión, sino en términos económicos, y además, porque ningún gobierno, por lo menos en Argentina durante los últimos 2 años, que no cumplió con las expectativas que propuso en la campaña electoral, revalidó. Pasó acá, pasó en Bolivia, pasó en Chile, pasó en Uruguay, pasó en Estados Unidos, le pasó a Trump, le pasó a Biden, y seguramente si Milei no cambia el rumbo económico, y que sabemos que lo más probable es que no lo cambie, le pase lo mismo. Ahora, para todo eso tiene que la oposición trabajar pónganle el nombre que quieran, pero trabajar en un armado político, electoral y con un plan de gobierno para ganar en las próximas elecciones. O sea, esta lectura facilista que dice, no, hay que conquistar el poder, después con el lío que dejó Milei hay que hacer las cosas bien y ya con eso es suficiente. ¿Ya crees que es? Feyerstein dice que esa es una lectura del 2001 que está superada. ¿Vos coincidís? Claro, no. Me parece que no va a servir con ordenar la macro o el lío que dejó Milei. Pero claramente la sociedad espera recuperar derechos, espera vivir mejor, espera que su condición económica mejore. Y para eso hay que afectar intereses. Y eso no se puede hacer desde el centro, no se puede hacer desde la tibieza. Qué interesante. Bueno, pero definime algo. Kicillof piensa así y los que lo rodean también, o Kicillof piensa de una manera, los que lo rodean de otra, Máximo piensa de otra, Cristina piensa de otra. ¿Tenés claro ese tablero? Yo creo que todos piensan muy parecidos, pero lo que están discutiendo son unidades del ámbito político. Bueno, pero estamos en el horno ahí, estamos en el horno. No, pero que en algún momento se van a terminar, Jorge. ¿Cómo? Porque cada uno va a entender que la responsabilidad histórica que le toque va a tener que ser en función de, como decía el general Perón,
de la patria y del movimiento. Y después las cuestiones personales, bueno, la dirimirán en otros ámbitos. El candidato hoy... Jorge, me parece, déjame terminar esto, por me parece favor. que el gobernador Kicillof, con la responsabilidad que tiene de gobernar la provincia de Buenos Aires, con la asfixia de recursos adrede que le está llevando adelante el presidente Milei, con una valoración de gestión mejor que la del presidente de su propia provincia, con una imagen mejor que la del presidente de su propia provincia, con una intención de voto mejor que la del presidente de su propia provincia, con el esfuerzo que hacen él y todos sus cuadros técnicos y de gestión. Me parece que no sé cuántas vueltas más hay que darle a la calecita. La verdad. ¿Cristina puede llegar a ser candidata previo a un movimiento jurídico para anular el fallo? ¿Tenés algo de eso? Mirá, creo que a cualquier peronista le encantaría que Cristina sea candidata. Me parece que las condiciones para que se rompa esta proscripción las tiene que dar el propio peronismo. Y yo no veo que estén trabajando en esas condiciones. Jorge, no sé si vos viste alguna convocatoria. No. A Comodoro Pi, si viste alguna convocatoria, digo, salvo a ir a la casa de Cristina. Sí. Entonces, me parece que hay que ser serios en ese asunto, hay que ser muy responsables en ese asunto. Digo, todos los peronistas y las peronistas quieren que Cristina esté libre, quieren que la condena por la cual fue injustamente detenida y condenada se caiga porque no tiene ni base ni sustituciones jurídicas. Entonces, en eso me parece que no hay ningún peronista que esté en desacuerdo. Ahora, me parece que, si no, ¿sabes qué me hace a recordar? A cuando Alberto Fernández no avanzaba ningún proyecto en el Congreso porque decía que la correlación de fuerzas no eran favorables. Claro, el posibilismo, ¿no? Por eso. La correlación de fuerzas se construye, me parece que el kirchnerismo tiene que construir una correlación de fuerza en relación al pedido de libertad de Cristina, acorde a la situación en la cual se encuentra. Porque si no, yo no sé, o no me queda claro qué juez de la Corte va a pasar a favor de Cristina Kirchner. Claro, tal cual. Bien. No se depura solo el sistema judicial, como alguna vez un funcionario trasnochado lo dijo. Tal cual, tal cual. Bueno, justamente esos son los desafíos de lo que vos estás planteando, ¿no? Si nos juntamos solo para conquistar el poder, después ¿cómo hacemos para cambiar el sistema judicial, el sistema impositivo, el sistema financiero, la distribución del ingreso, ¿no? Lindos temas, ¿no? Sí. Santi, coincido plenamente. Te liberamos, así seguís con tus tareas. Ha sido muy claro, muy esclarecedor. Gracias por habernos atendido, Santi. No, Jorge, gracias a vos de nuevo y te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Muy bien, el politólogo Santiago Giorgetta, director asociado de Proyección Consultores. Hay como definiciones: si se piensa construir sin la fuerza de gestión de Kicillof o de la influencia de Cristina, se vuelve a cometer un error. Volver a construir con el centro como se hizo con Scioli, los Pichetto, los Massa, fracasó, fracasa y fracasará. Hay paridad. Hoy en segunda vuelta La Libertad Avanza está 4 o 5 puntos arriba con Milei, pero perdiendo apoyo en forma constante. Así que se puede cambiar la ecuación esta. Temas, definiciones concretas de Santiago Giorgetta.